Niñas y niños, ¿cómo están? El siguiente video tiene como propósito entregarles una síntesis de los contenidos de lenguaje y comunicación de sexto año básico. El tema a tratar, textos no literarios. Y vamos a comenzar por los tipos de carta. ¿Qué es una carta? Una carta es un medio de comunicación escrito por un emisor a un receptor, donde el emisor envía mensajes para ser recibidas por un receptor o destinatario. La carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, ya que el mensaje es siempre distinto. Por lo mismo, existen diferentes tipos de cartas. Si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios, es una carta dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más breve porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. Estamos en presencia de una carta formal. Por el contrario, si se dirige a la familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que ambos entiendan, es informal porque la relación que existe entre el emisor y el receptor es de confianza. Ahí estamos en presencia de una carta informal. Cada carta, ya sea informal o informal, tiene su propia estructura. La carta informal consta de un encabezado donde va el lugar y la fecha que fue enviada la carta y el nombre del receptor. Luego viene el cuerpo, donde está el mensaje que quiere comunicar el emisor al receptor, la despedida y firma del emisor, y una postdata por si el emisor ha olvidado algo que debió escribir en el cuerpo de la carta. La estructura de una carta formal es un poco más extensa. Consta del lugar y fecha, un encabezado donde aparece el nombre del receptor y el cargo, un saludo formal, el cuerpo donde se envía el mensaje, una despedida formal y una firma donde va el nombre y la firma del remitente. Avancemos. Parte 2. Cartas al director o cartas de opinión. Carta al director. La carta al director es un texto que se publica en la sección de opinión, ya sea de un diario o revista. Generalmente se escribe para convencer a las y los lectores de que una idea, un pensamiento o juicio de valor. En las cartas al director, quien escribe expone un punto de vista personal respecto de un tema determinado e intenta fundamentar ese punto de vista con razones o argumentos que demuestren que está en lo correcto. La idea es que los argumentos convenzan a la o el lector de que el punto de vista del autor es el correcto. Idealmente, los argumentos deben estar respaldados por información verificable y hechos objetivos. Generalmente, después de exponer el punto de vista y expresar las razones que fundamentan ese punto de vista, las cartas al director terminan con una conclusión donde se reflexiona sobre lo expuesto y se refuerza el punto de vista planteado por el autor. Generalmente, las cartas al director presentan la siguiente estructura. Título, corresponde al tema que se va a escribir. El encabezado, por lo general, siempre suele ser señor director. Una introducción, donde se presenta el tema, haciendo referencia a un acontecimiento, a una noticia vigente, y el punto de vista del autor de ese tema. Un desarrollo donde se exponen los argumentos para fundamentar o argumentar el punto de vista. Conclusiones. Es una síntesis con un comentario o sugerencia personal. Y finalmente, el autor, que corresponde al nombre de quien escribe, su profesión y muchas veces su cédula de identidad. ¿Por qué el nombre y por qué su profesión y sus datos? Porque quien escribe se debe hacer cargo de sus dichos y o opiniones. Ejemplo de una carta al director. El nombre del diario, en este caso el Mercurio,
el título, ¿ya? Inicio de clases. El título por lo general lo pone el diario, ¿ya? La fórmula de saludo, el desarrollo, donde se exponen los puntos de vista, y la identificación del emisor. Parte 3. Biografía y autobiografía. ¿Qué es una biografía? Una biografía es la narración de la vida de una persona. Por lo general se escriben biografías de personas que han sido muy importantes en la historia y la sociedad. En las biografías se relatan los hechos más importantes de la existencia de las personas de quien se habla. Una de las importancias de este texto es que indica fechas y lugares de nacimiento, sucesos, muertes del biografiado. Además está organizado de manera cronológica y están escritas en tercera persona. ¿Cuáles son sus características? Como decíamos anteriormente, escrita en tercera persona, señala hechos importantes con referencias y fechas y lugares. Se narra en orden cronológico. Son textos generalmente objetivos y describen rasgos de la personalidad del personaje de quien se está escribiendo. Acá les presento la biografía de nuestra poetisa Gabriela Mistral. Acá en esta biografía aparece cuando nació, cuando murió y algunos hechos en orden cronológico. Pero, ¿qué tiene en común la biografía y en qué se diferencia de una autobiografía? Veamos qué tienen en común. Ambas son relatos de la vida de una persona. Se enfocan en información pertinente, como el nacimiento, educación, carreras, logros o fracasos. Veamos la diferencia que se presenta entre ambas. Autobiografía, escrita por la misma persona y que narra su propia vida. La biografía es realizada por una tercera persona. La autobiografía suele ser más íntima y reveladora por el mismo hecho que el que escribe es el propio autor. La biografía suele ser más objetiva porque tengo que investigar para poder exponer los antecedentes. El autor escribe su propia vida y no necesita permiso. Eso es la autobiografía. Por el contrario, la biografía puede ser autorizada o no autorizada. Las biografías no autorizadas ya están más propensas a cometer errores. Y hasta aquí, niños, llegamos con este video. Espero les sirva para profundizar sus conocimientos. Que estén muy bien.